Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de este set de Lego Icons que lleva por nombre Balrog, Book Nook o en español Balrog, Rincón entre Libros. Este set pertenece a la línea Lego Icons, es decir, es un set enteramente para coleccionistas y también nos damos cuenta porque el rango de edad sugerido es de 18 años en adelante. Quiere decir que la función de este set es meramente ornamental. Y bueno, antes de continuar con el análisis, le mando un saludo y un agradecimiento a Saint Chroma, mi hermano, que tuvo a bien regalarme este set por mi cumpleaños número 30 y demasiados. Y bueno, continuando con el análisis, podemos ver una fotografía del set ya ensamblado y al lado de esta, en una imagen más pequeña, podemos ver la función sugerida de este set al tratarse de un rincón entre libros. Digamos que es un complemento para precisamente para un librero, un estante donde tengamos libros y nos sirve para dividir los mismos. Digamos que sería de alguna manera un complemento a los apoyalibros que precisamente encierran cierta cantidad de libros, pueden o no ser de alguna colección, y bueno, esto sería para dividirlos más que para apoyarlos, ya que estarían entre dos colecciones, digamos, de libros diferentes, pero también lo podemos exhibir como diorama, que personalmente es la manera en la que más me gusta exhibir este set. Podemos ver en la parte inferior aquí el logo de Lego Icons, también desde luego el logo del fabricante y de la marca, que es Lego, el rango de edad que ya lo habíamos mencionado, número de serie del producto, la cantidad de piezas son 1201 piezas, es un set relativamente grande y bueno, aquí nos indica que es un set de construcción. También tenemos aquí el nombre de la franquicia, que es Lord of the Rings. En la parte superior tenemos, además de nuevamente la impresión aquí de el logo, que es Lego, tenemos una fotografía de la construcción del Balrog, una fotografía a escala 1:1 de la minifigura de Gandalf, es la única minifigura que incluye este set, y nuevamente la franquicia. En uno de los costados vamos a tener nosotros varias indicaciones de la fabricación del producto, indicaciones de seguridad y también los nombres en diversos idiomas. Aquí tenemos el nombre original Book Nook y también tenemos la traducción al español, Rincón entre Libros. En la parte superior ya la vimos, en la parte inferior más información del fabricante. En el costado tenemos aquí una fotografía de la sugerencia de exhibición de este set. Ya no tenemos únicamente la gráfica, digamos, que teníamos en la parte frontal del empaque, sino tenemos ya una fotografía un poco más grande y podemos ver también diferentes opciones para poder exhibir este set, la forma en la que se expanden las paredes o las tapas como si fuese un libro, es algo similar. Además de que tenemos una fotografía aquí de la icónica escena de la película, que aunque en la película el Balrog es bastante más grande de lo que, de lo que se describe en los libros, creo que todos recordamos esa maravillosa escena de la película de la Comunidad del Anillo. Y bueno, tenemos aquí también una fotografía con Gandalf, aquí la sugerencia de que podemos retirar la pequeña plataforma o la porción de puente donde se encuentra y exhibirlos de manera aislada del propio diorama o de la estructura que forma precisamente el rincón entre libros. En el costado que nos hace falta, pues tenemos una vez más una fotografía del set. Aquí lo tenemos cerrado con el nombre del fabricante de la marca, que es Lego, y la franquicia del Señor de los Anillos. Para el instructivo tenemos un instructivo relativamente grueso, considerando la cantidad de pasos a seguir y también la cantidad de piezas. Lo que me llama la atención, o lo que me llamó la atención rápidamente, no voy a mostrar aquí todo el instructivo, es que tenemos un código QR de Lego Builder y que en el interior tenemos información, desde luego, tanto del equipo de diseño. Vamos a tener también algunas citas de la propia película, la descripción de la escena, y a lo largo del instructivo, en algunos momentos nos vamos a encontrar ciertas descripciones. Por ejemplo, aquí nos dice: el puente de Khazad-dûm es tan estrecho que solo puede cruzarse en una fila sencilla, y en los libros el Balrog podía cruzarlo a la perfección, ya que debería de estar midiendo unos 4 metros, cuando mucho 3 metros y medio, 4. No era una monstruosidad de casi 10 metros como se ve en la película, pero no podemos negar que le quedó imponente a Peter Jackson, sobre todo porque, si no me equivoco, se basó en las imágenes de Ted Nasmith, y si me estoy equivocando, en todo caso eran las de John Howe. Pero bueno, regresando al análisis del set, tenemos aquí únicamente una impresión o una fotografía del Balrog ya ensamblado, y en la parte trasera pues es la continuación de la misma. De hecho, en el lomo
del instructivo podemos ver la porción de ala que no se alcanzaba a ver, y si lo extendemos pues ya tenemos aquí completo el Balrog. Vamos entonces a analizar el set que previamente ya tenía yo ensamblado, de hecho se alcanzaba a ver. Ya tenemos aquí el set completo, ensamblado, este rincón entre libros con el Balrog, y comenzamos nuestro análisis viéndolo cerrado. En la parte frontal podemos ver cómo toda la estructura de la construcción nos recuerda la estética de las columnas en de Moria que pudimos ver en la película. Tenemos la icónica frase de Gandalf impresa en una placa. Aquí nos dice "You shall not pass", es decir, no lograrás pasar, como le dice al Balrog antes de romper el puente, y en la parte inferior tenemos el autor de esta frase, es decir, Gandalf el Gris. En uno de los costados, o de hecho en ambos, nos podemos dar cuenta que tenemos construcciones que están simulando ser flamas. Las vamos a tener en plástico translúcido, que combinado con el plástico en un color más sólido, pues le dan un aspecto bastante bueno. El color más sólido lo tenemos evidentemente para la base. Alcanzamos a ver parte de la estructura del Balrog, en concreto las alas, y también la manera en la que queda anclado a este rincón entre libros, o a esta estructura. En la parte de la parte trasera podemos simplemente ver la espalda del Balrog. Aquí la cola del mismo habría que moverla hacia abajo un poco de lado para que pueda topar con la pared, la parte trasera precisamente de la estructura, en caso de que querramos exhibirlo en medio de una colección de libros. Qué mejor que de una colección de Tolkien. Desafortunadamente la tengo digital, no la tengo física, tengo que conseguirla, pero bueno. En el otro costado podemos ver, además del báculo del Balrog, los mismos elementos que ya habíamos visto en el costado izquierdo, es decir, la construcción que simula ser flamas en plástico translúcido. En la parte frontal, desde luego, tenemos el rostro del Balrog, que desde aquí podemos anticipar que son impresiones. De hecho, no tenemos ningún sticker en este set, lo cual me agrada bastante. Y tenemos también aquí la minifigura de Gandalf, que nos ayuda a recordarnos aún más la escala bastante imponente que tenía el Balrog en la película. Si nosotros lo abrimos, además de que se suelta el látigo, que es una pieza de plástico bastante flexible, pues podemos ya recrear la escena. Claro está, tenemos también que extender las alas, y gracias a los anclajes nos vamos a dar cuenta que en realidad no tiene ningún problema para poder plegarse o para extenderse cada vez que nosotros así lo deseemos. Podemos exhibirlo bien ligeramente cerrado, como lo tenemos en el empaque, o completamente abierto. Las articulaciones en las alas del Balrog dan para acomodarlo como nosotros querramos. Podemos incluso extender un poco los brazos. Subimos aquí un poco la mano, y bueno, de esta manera me parece que luce un poco más amenazante. Pero vamos ahora a retirar los diferentes elementos del set. Como si fueran demasiados, tenemos aquí a Gandalf. Vamos a retirar también al Balrog, que lo único que debemos de hacer es levantarlo, puesto que en los anclajes que habíamos visto previamente entran las alas, no hace ningún tipo de presión, de hecho queda prácticamente sobrepuesto, pero gracias a que las piezas de cruz que están haciendo las veces de un perno, pues son lo suficientemente largas, sin serlo demasiado, pues en realidad el Balrog tiene buena sujeción. Ya que retiramos el Balrog, y antes de pasar al análisis de las figuras, tanto el Balrog como Gandalf, podemos ver aquí las pequeñas flamas, bueno, pequeñas en comparación al tamaño del Balrog, y que nosotros podemos ajustar, orientar ligeramente hacia la derecha o hacia la izquierda, como querramos, o como nosotros consideremos que luce mejor al momento de exhibirlo. Respecto a la paleta de colores, podemos ver que la mayoría lo vamos a tener en gris, y una escala entre naranjas y cafés, o naranjas y marrones, simulando el propio brillo del fuego del Balrog. Y una pequeña libertad de diseño que se tomó Lego son estas flamas, puesto que el Balrog se enciende a sí mismo. Lo podemos ver en la película, y alumbra el fuego de su cabellera, o de su crin, como le gusten decir, también de su rostro, del propio látigo, la espada cuando la desenvaina, que aquí no tenemos la espada, pues sí alumbran bastante las paredes, sobre todo del pasillo que da hacia el puente cuando está ya persiguiendo a la compañía del anillo. Y aquí Lego puso flamas en todos los costados. Me parece que es un muy buen toque.
No voy a decir que se ve mal ni nada por el estilo. Y me agrada que la parte central, insisto, la tengamos en esta paleta de colores de marrones, un poco más oscuros algunos que otros. Y también naranjas para el fuego. Sobre todo me agrada que a medida que nos acercamos al puente vamos a ver una paleta de colores un poco más gris ya en la parte donde se apoya Gandalf, lo cual crea de una manera bastante acertada la ilusión de cercanía del fuego, bueno, de la iluminación, el fuego, hacia dónde queda colocado el Balrog, que sería la propia base o el inicio del puente. Y bueno, habiendo ya analizado el rincón como tal, vamos a cerrarlo, lo retiramos momentáneamente y vamos con el análisis tanto de Gandalf como del Balrog, no sin antes mencionar este pequeño desarmador o esta herramienta que venía incluido. Me traiciona la decoración del fondo, que ya la voy a tener que cambiar ya que tenemos la caja aquí del Balrog, pero bueno, que es bastante útil, sobre todo si cometemos algunos pequeños errores al momento de estar ensamblando. Con esto no dañamos las piezas. Debo decir que fue un set también bastante entretenido, inclusive divertido de irlo ensamblando. Lo último que se ensambla es el Balrog. Lo primero es Gandalf, después armamos la estructura, este Book Nook, este rincón entre libros. Como tal, es bastante sencillo, pero ya que la gran mayoría de las piezas son bastante pequeñas, tenemos piezas largas, pero no piezas grandes. Como tal, pues sí se lleva unas cuantas horas de tiempo. Pero bueno, respecto a Gandalf, vamos a desarmar la figura, como es costumbre en el canal, para analizar tanto los accesorios como los componentes de la misma. Comenzamos con Glamdring, con esta espada élfica forjada en Gondolin, que utiliza Gandalf desde que la encuentra en la narración del Hobbit hasta el final del Señor de los Anillos, o pues sí, hasta su regreso a Valinor. No es una espada específica, ya habíamos visto aquí en el canal otras espadas que utilizan u otras figuras, mejor dicho, que utilizan esta misma espada. En concreto la hemos visto en los 3 sets de Brickheads del Señor de los Anillos. Tanto Aragorn como Gandalf y Frodo, o bueno, esas figuras la utilizan, pero me parece que el diseño le va muy bien. Es bastante similar a la espada Glamdring, tal vez con la excepción del pomo, pero le funciona bastante bien a la minifigura. No tenemos ninguna aplicación de pigmento, pero me agrada este acabado metálico brillante que tiene. Es la coloración del plástico, no, insisto, no hay ningún recubrimiento o aplicación de pigmento, y le va bastante bien a Gandalf. Para el báculo, si bien no tenemos una pieza específica para el báculo o el cayado, la vara de Gandalf, como le gusten decir, me gusta que tengamos una pequeña construcción aquí de 3 piezas. No es tan simple como tener simplemente un bastoncillo, como vimos también en la figura de Brickheads de Gandalf y como se utilizaba en las primeras figuras. De hecho, también en la primera figura de Gandalf el Gris que analicé aquí en el canal, que es de Lego Dimensions, se utiliza simplemente un pequeño bastoncillo. Pero aquí ya tenemos 3 piezas. Vamos a tener una pieza en forma de diamante, blanca, o bueno, transparente, mejor dicho. Vamos a tener también la base de lo que Lego suele utilizar para antorchas, que me parece que le queda bastante bien para el báculo. Y bueno, un bastoncillo que hemos visto ya en numerosas ocasiones, bien como uniones en las construcciones, o utilizado también para las espadas o para los sables de luz en Star Wars. Claro está, aquí los tenemos en color marrón, emulando el color del cayado que utiliza Gandalf tanto en las películas como en los libros. Aquí no tenemos me parece acertado por parte de Lego que tengamos una pieza blanca o transparente en la parte superior, porque recordemos que para este punto está encendido el cristal que Gandalf lleva en la parte superior de la vara. Por lo tanto, haberlo puesto un poco más opaco o de otro color, se me vino a la mente el color azul de la figura de Gandalf, por ejemplo, de Best Action, que no está mala adaptación, pero para simular que está encendido me agrada que lo tengamos en una coloración, o mejor dicho, con la carencia de coloración en este acabado transparente. Para la minifigura podemos ver que no tenemos las piernas clásicas de Lego, tenemos una sola pieza para la parte inferior del cuerpo, pieza que se utiliza bien para simular que la minifigura o la persona, en todo caso, que representa la minifigura, está utilizando una túnica, como el caso de Gandalf, o una falda. Vemos que hay impresiones en la parte trasera y en la parte frontal. De hecho, vemos la apertura
de ambos segmentos de la túnica que utiliza Gandalf, también su bolsa y el cinturón, o al menos el extremo del cinturón donde desde luego él porta a Glamdring. Para la parte superior de la figura, bueno, aquí respecto a la paleta de colores no vamos a tener grandes aplicaciones, salvo 2 tonalidades de marrón para la bolsa y para el cinturón, un poco de gris para la punta del cinturón y negro también para las diferentes líneas que simulan la caída de la tela. Para la parte superior del rostro, y vamos aquí a desarmar ya por completo la minifigura, bueno, casi no vamos a desarmar los brazos. Vamos a tener nuevamente impresiones solo en el torso. Aquí sí podemos ver tanto la correa de la bolsa en un color marrón distinto al del cinturón. Tenemos aplicación de pigmento metálico para la hebilla y por lo demás simplemente líneas negras que nos van a ayudar a que podamos percibir nosotros pues las diferentes marcas o arrugas que se forman con la propia caída de la tela y el movimiento del personaje. Me gusta que incluso le imprimieron aquí la capucha que lleva la túnica de Gandalf. Nunca la utiliza porque lleva generalmente el sombrero. Para este punto, cuando está enfrentándose con el Balrog, ya lo perdió, pero sí lleva una capucha, aunque difícilmente la utiliza, o mejor dicho, nunca lo vemos que la utilice. Para la barba, vamos a tener la misma pieza que de hecho vimos en la primera figura de Gandalf. Tiene esculpido tanto el bigote como la barba, diferentes mechones. Y lo que me gusta es que tenemos un orificio, una apertura bastante grande que de hecho calza con el orificio que tenemos en la cabeza. Y de esta manera no le agrega altura a la figura, que a veces hace que luzcan un poco antinaturales las mismas, pero no va a ser el caso. Para la cabeza vamos a tener solamente una impresión de rostro, no tenemos aquí 2 impresiones. Tenemos una expresión bastante seria, pero no me parece que sea un problema, sobre todo la parte de la boca, porque la propia pieza para la barba lo está tapando. Por lo demás, la paleta de colores bastante bien. Tenemos la barba y las cejas grises. Para que fuera un poco más consistente con el libro, me hubiesen gustado las cejas bastante pobladas. No, sí las tiene pobladas. Las cejas un poco más blancas, pero recordemos que está adaptando aquí la película. Y en la película, hasta que no regresa como Gandalf el Blanco, no tiene ni la barba ni las cejas blancas. En el libro sí siempre las tiene completamente blancas. Pero respecto a la película, me agrada bastante. Me gustan las líneas de expresión en un color piel más oscuro que el color, desde luego, natural del plástico. Y me gusta que, aunque no sea algo que nosotros vayamos a percibir si la figura está ensamblada, tenemos también pigmento blanco y negro para la barba. Le aumenta un poco de tridimensionalidad. Vamos a tener también puntos blancos sobre el color negro de los ojos, en esta versión un tanto caricaturesca, característica de las versiones de Lego. Y finalmente, para el cabello, una pieza que yo no había tenido antes en la colección, pero si no me equivoco, Lego también la ha utilizado, no solamente en otras figuras de Gandalf, sino me parece que también en algunas figuras de Harry Potter, por ejemplo, en la figura o en algunas figuras de Dumbledore. Si ustedes lo saben, déjenmelo en comentarios. De cualquier manera, es una pieza que le queda bastante bien a la minifigura y me alegra que le hayan puesto una pieza de cabello largo porque, insisto, para este punto ya perdió el sombrero y pues ya necesitaríamos ver a Gandalf sin el mismo y con el cabello largo como se muestra en la película, como fue interpretado maravillosamente por Sir Ian McKellen. Pero bueno, vamos entonces con el análisis de que es para mí la pieza principal del set, es decir, el Balrog. Tenemos aquí una pieza bastante interesante, muy bien articulada. Me había faltado subir la cola después de que abrimos la estructura, la del rincón entre libros. Y bueno, vamos a hacer que pierda un poco la postura para analizarlo en detalle. Vamos a dejar las piernas un tanto rectas. Tiene una buena cantidad de articulaciones. La gran mayoría de estas van a ser ball joints. Y de hecho, tenemos una estructura un tanto compleja, porque vamos a tener 4 son 5,
8 partes principales, que de hecho en el instructivo cuando lo estaba ensamblando tienen cada una su propio segmento, y de hecho tenían su propia bolsa incluso. Fueron 9 bolsas numeradas, como suele ser costumbre en Lego, para el set completo, de las cuales las últimas 5 eran para el Balrog, es decir, de las 5 a la 9, pero me parece que el resultado es bastante bueno. Comenzamos analizando por la cabeza, podemos ver que está sujeta con una articulación o con una unión de ball joint o una unión rotular hacia el cuello. La paleta de colores del Balrog, muy buena, casi completamente negro. Algo que me agrada bastante, ya lo había mencionado, es que tenemos impresiones para el rostro, no tenemos stickers, y esto me parece desde mi perspectiva algo muy bueno, porque en ocasiones, no sé ustedes, a mí me llega a suceder que a veces no coloco centradas las piezas, y aquí me hubiese resultado bastante problemático porque son 2 piezas las que forman el rostro, no es una sola. Algo curioso y que me parece bueno por parte de Lego, ya sé que la reutilización es bastante común en sets de construcción, pero los colmillos inferiores son en realidad cuernos bovinos, es decir, para pequeñas vacas, desde luego de Lego. Son estos cuernos que se utilizan y los tenemos aquí en los dientes, pero le quedan bastante bien. No es que esté en desacuerdo ni nada por el estilo, simplemente queda a nivel de una curiosidad. La forma de anclaje de los cuernos es bastante curiosa, puesto que también se anclan a través de una articulación de ball joint. Vamos a acercar aquí al Balrog, podemos ver ahí la articulación, y tenemos articulaciones rotativas o anclajes de pinza. La articulación aquí es más bien involuntaria para la parte inferior de los cuernos. Sin embargo, no me desagrada que lo hayan colocado de esta manera o que hayan decidido diseñar el anclaje de esta manera, ya que podemos mover los cuernos como nosotros querramos, bien hacia arriba, hacia abajo, un poco más inclinados hacia atrás, dependiendo de las diversas imágenes que hay del Balrog, no solamente de la película. Podemos hacer que incluso tome pues aspectos un tanto distintos si es que nos gusta más, no sé, la imagen de cierto ilustrador de la obra de Tolkien, darle un aspecto propio, etcétera, etcétera. La personalización es algo muy importante también, incluso la modificación de las construcciones originales es algo muy importante en los sets de construcción. Pasando ahora a la espalda, vamos a tener una buena cantidad de piezas translúcidas simulando el fuego del Balrog. De hecho, tenemos 2 piezas triangulares o 2 prismas triangulares en la cabeza antes de pasar ya a la espalda del personaje, y por el resto vamos a tener piezas translúcidas simulando fuego y una bastante grande en la parte central o en la parte trasera. Me parece que tengo que subir aquí un poco la cámara. Listo. Pieza que ya habíamos visto en la propulsión del Batimóvil de la película de 1989, pero aquí la tenemos en una sola tonalidad que me agrada, me gusta este acabado translúcido. Podemos ver que para los anclajes incluso se llevaron a cabo, se utilizaron ciertas piezas de pinza, y de hecho nosotros la flama trasera la podemos inclinar de acuerdo a cómo nosotros querramos. Si queremos que tenga cierta concordancia con el ángulo de las otras flamas, pues simplemente la debemos inclinar un poco y ya estaría listo. Vamos ahora a las articulaciones más interesantes desde mi perspectiva de esta construcción, que son las de las alas, porque vamos a tener nosotros articulaciones que van a funcionar de manera independiente a nuestra manipulación, y me refiero en concreto a las primeras a partir del punto de anclaje, porque cuando nosotros cerramos las alas del Balrog, estas se van a mover por sí mismas gracias a la propia tensión o falta de tensión de las membranas de las alas. Y me parece aquí que fue una decisión por parte de Lego bastante inteligente para que no sufrieran daño precisamente las membranas de las alas al momento de cerrarla, o si nosotros cambiamos de parecer al momento de exhibir la pieza. En realidad las alas también podemos ver que no están compuestas por piezas grandes. Las piezas más grandes, aunque sean planas, serían las propias membranas que el instructivo menciona que también las utilizaron, que de hecho las utilizaron por primera vez también en el set de Lego Icons de la Fell Beast, bestia caída o bestia alada con el rey brujo de Angmar,
o con un Nazgûl. Me parece que nada más es con un Nazgûl, no es con el rey brujo. Pero bueno, las utilizaron por primera vez con la bestia alada, con la montura de los Nazgûl, y para el Balrog las reutilizaron. Esto es bastante evidente porque en la película, en los libros ni siquiera tienen alas, pero en la película en realidad las alas del Balrog no tienen membranas. Es por esto que no puede volar. En realidad simplemente es humo, son sombras lo que recubren sus alas, y nos damos cuenta cuando el Balrog ya cae abatido por Gandalf en la cima de Ciraxigil y el cuerpo simplemente cae unas cuantas decenas de metros. Vemos que sí tiene alas, pero que estas carecían de membrana, únicamente tenían las falanges, aunque no me parece una mala decisión por parte de Lego. Le da un aspecto más parecido en concreto al de la escena de la batalla en el puente de Khazad-dûm, y sobre todo que, ya lo he mencionado infinidad de veces, lo voy a mencionar una vez más, una parte muy importante de los sets de construcción es la reutilización de piezas. Y regresando aquí a las alas del Balrog, aunque sí luce un tanto robótica la articulación viéndola de espaldas, no me parece que sea un problema. De hecho, me parece una articulación bastante interesante, bastante buena en realidad. No tiene tanta fricción, pero considerando que este set, le tiré la flama, que la finalidad de este set es meramente ornamental, y que de hecho las alas quedan sujetas al diorama, no le veo yo ningún inconveniente. Por el contrario, me agrada bastante la forma en la que, me traiciona el autofocus, listo, la forma en la que podemos interactuar con las alas, sea que entremos en contacto con la figura o no, cuando ésta está anclada al diorama y que no sufre daño alguno. La forma en la que se ancla el diorama es por estos pequeños pernos de cruz que ya había mencionado. Simplemente tenemos que colocar cada uno en la pared de fondo de la estructura, y con eso el Balrog queda más que seguro. No tiene ningún tipo de anclaje para los pies. En la cola únicamente tenemos una articulación de ball joint que nos permite manipularla, ya sea para dejarla extendida como si sirviera como una fuente de equilibrio, o bien, si nosotros vamos a tener cerrado el diorama, podemos bajarla o inclusive hacerla un poco de lado porque es más larga que las piernas. Hablando de las piernas, tenemos articulaciones de ball joint tanto a la altura de los tobillos como de la unión con el torso, es decir, en la articulación de la ingle. Y aquí sí tenemos una fricción muy buena. Inclusive si nosotros sacamos el Balrog, podemos hacer que tome diferentes posturas en caso de, lo cual de querer exhibirlo sin el diorama, lo cual me parece perfectamente válido. Al final, pues cada quien exhibe las piezas como le parece más atractivo. Y de esta manera pues tenemos al Balrog en una pose bastante imponente. También, bueno, entre comillas, las manos no están acomodadas, pero a lo que voy es que las piernas nos sirven para equilibrarlo, además de que tiene un centro de gravedad bastante estable, para que nosotros lo exhibamos pues de la manera más cómoda o más conveniente. La única variación de color que vamos a tener en las piernas son las garras, que las tenemos en color gris. Desde luego, toda la planta del pie va a ser completamente plana. Sí, tenemos aquí una pieza naranja, pero esta no se ve porque está hacia abajo, está cubierta. Va a ser completamente plana para que nosotros podamos bien equilibrarlo en alguna superficie plana. Aquí no va a quedar anclada a ninguna otra pieza de Lego o en el propio diorama. Me agrada que, insisto, tenga muy buena fricción tanto en la articulación del tobillo como en la de la ingle, y sobre todo que el centro de gravedad esté bastante bien distribuido y no cueste prácticamente nada de trabajo equilibrar al Balrog. Para los brazos vamos a tener aquí, además de ball joints, tenemos articulaciones rotativas en cada uno de los dedos. Si nosotros abrimos los dedos de la mano derecha donde sujeta el látigo, podemos ver que este se va a sujetar por un pequeño perno, bueno, con una pieza que incluye un perno. De hecho tiene un pequeño orificio en el cual queda anclado en la parte interna de la mano, y podemos nosotros pues extenderlo un poco hacia adentro o hacia afuera. Aquí yo lo dejé un poco hacia afuera para que no se doblara precisamente el látigo al chocar con el pulgar, y los dedos pues podemos cerrarlos perfectamente bien, y de esta manera ya está sujetando el látigo. Bastante largo el látigo, me agrada que sea largo, y las puntas aquí son un poco más cortas que en la película porque reutilizaron estas piezas que por lo regular emulan garras en minifiguras. En concreto, Lego las ha utilizado bastante en minifiguras de Wolverine, de los X-Men. Para el codo
vamos a tener una articulación que no se abre del todo, ni se abre ni se cierra del todo por la propia estructura, pero el ángulo me parece que es más que suficiente. Tenemos también una buena cantidad de estas piezas que tienen forma de escudo también en el propio diorama. Cuando lo estaba ensamblando estaba yo acordándome de los Nexonites. Y bueno, también tenemos una articulación de ball joint en la muñeca, estas con muy buena fricción, aunque la pieza que sí va a tener poca fricción, y creo que para este punto ya se percataron, ya que cada vez que subo el brazo, este termina bajándose solo, y lo mismo le pasa a ambos brazos, aunque el movimiento sea lento, es la articulación del hombro. Para esto vamos a abrir un poco el propio hombro, que la pieza tiene simplemente una cubierta de... Bueno, funciona más como una cubierta con un anclaje doble de pinza, como si fuese una hombrera, aunque en realidad es el propio, está tratando de emular el propio cuerpo del Balrog. Y podemos ver que, ya que solo tenemos una unión de perno, la voy a sacar. Tenemos una unión bastante sencilla, pues le gana un poco el peso al brazo, aunque debo decir que no es un problema, puesto que no baja más de lo necesario y no compromete el valor de exhibición de la pieza en el diorama, pero personalmente me hubiese gustado un poco más de estabilidad. Para poder abrir o cerrar los brazos tenemos aquí, también formada por dos piezas, una articulación de trinquete, es decir, una que nos permite ir moviendo poco a poco o cambiando poco a poco el ángulo de inclinación o de apertura del hombro del personaje. Y bueno, este sería el análisis muy rápido del Balrog. Personalmente me gusta que tenga una mano hacia arriba. Lo tenía con la pierna izquierda hacia adelante. Vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo con la pierna izquierda hacia atrás, como está en la caja, para que al menos haya una pequeña variación en el diorama. Y vamos a colocar al Balrog de nueva cuenta en el escenario, el Bug Nuco, el rincón entre libros, diorama, como le gusten decir. Y bueno, vamos a acercar un poco aquí los pernos. Lo único que debemos hacer nosotros, lo voy a tener que hacer aquí de costado, es cerrar el ala, evidentemente. Si tenemos que cerrar las manos, pues las cerramos, no pasa nada. Colocar uno. Después colocamos el segundo, aunque queden sobrepuestos, es decir, no quedan como tal anclados, no hay ningún tipo de fricción o de presión entre las piezas. Con esto ya tenemos al Balrog en su sitio, ya está bastante bien equilibrado, y también podemos nosotros pues proceder, bueno, si lo jalamos obviamente se va, si lo levantamos obviamente se va a salir de su sitio, pero con esto ya podemos nosotros empezar a manipular la construcción o la figura del Balrog. Y no me equivoqué, en la caja tiene la pierna izquierda hacia adelante, y podemos empezar, insisto, a organizarlo, a acomodarlo como nosotros creamos que se ve bien. Y pues ya solamente tendríamos que ensamblar todas las piezas. Podemos, insisto, abrir las alas o cerrarlas. Y voy a hacer aquí una pausa express. Bueno, para ustedes esto va a ser inmediato, porque voy a armarlo ya para cerrar el video. Después de esa, entre comillas, pausa express, ya logré acomodar el Balrog de nueva cuenta. Ya está completamente ensamblado. Y bueno, ya tenemos aquí, insisto, la recreación de esa escena tan icónica de la película de La Comunidad del Anillo. Lo único que restaría, pues, sería, si queremos cerrarlo, cerrar un poco los brazos, y podemos ver que la manera en la que ancla la estructura, tanto en la parte inferior como en la parte superior, pues no tiene ningún problema. Aquí el látigo podemos colocarlo en el interior, bien podemos atorarlo en la otra mano para que no esté atravesándose y no estorbe, digamos, a la vista, a la imagen, para que sea un poco más atractivo. Lo podemos dejar en un costado, o podemos, podremos incluso retirarlo, en fin, ya como cada uno lo deseemos en el momento de estar exhibiéndolo. Y para que quede en forma de diorama, pues abrimos la estructura, colocamos las alas y simplemente extendemos de nueva cuenta los brazos del demonio de terror creado por John Ronald Reuel Tolkien. Lo único que no había mencionado
ahora sí para terminar el análisis, es la boca del Balrog, que de hecho sí mencioné la reutilización de piezas, los pequeños cuernos, pero puede abrirse y puede cerrarse. Y lo curioso aquí es que está construida también con piezas que son, vamos a desarticular un poco la cabeza. Según recuerdo fue bastante sencillo colocar el ball joint, exacto. Aquí está construida con piezas que utilizaron para los dedos, además de la parte central de la boca, desde luego, que sería pues, donde va la lengua, la parte inferior de la mandíbula, etcétera, etcétera, y la lengua, ya que también es de fuego, pues tiene una pieza translúcida. Ese pequeño detalle había faltado y bueno, aprovechamos también para ver de cerca la impresión del rostro del Balrog. Me agrada la paleta de colores. Tenemos aquí una coloración un tanto metálica, que si bien en la película no tiene, me gusta también esta libertad de diseño por parte de Lego, hace que se vea un poco más amenazante y desde luego tanto las fosas nasales como los ojos van a tener impresiones tanto amarillas como naranjas, que haya este contraste o esta gradación de tonos en las impresiones para que le den un aspecto más parecido a lo que nosotros pudimos ver en la película, que a fin de cuentas es la fuente de inspiración para este set y para pues las diversas construcciones que tenemos en él. Ya tenemos ahora sí ensamblado aquí el Balrog. Vamos a agacharlo un poco, que esté viendo a Gandalf, que en la película es mucho más pequeño que él. Bueno, también en el libro era bastante más grande, pero insisto, alrededor de unos 3 metros y medio, 4, no era tan monstruoso, pero creo que para este punto pues ya se convirtió el Balrog de la película en uno de los monstruos más reconocibles del cine de fantasía. Definitivamente un muy buen set, vale la pena tenerlo en la colección. Luce bien de cualquiera de las dos maneras, ya sea cerrado, como si fuese precisamente un rincón entre libros, o abierto como si fuese una recreación de esta escena, un diorama propiamente dicho, y luce bien en el librero con o sin colección de Lego, con o sin colección de Tolkien, aunque bueno, al lado de algunas minifiguras u otros sets de esta franquicia, definitivamente luce mucho mejor. Hasta aquí el análisis de este set de Lego Icons. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Una vez más, si esto les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo para este espacio como PayPal y Coffee. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.